Muy buenas tardes, espero que estén de lo mejor. Yo me llamo César Carreón y pues yo creo que por respeto a los que ya se conectaron, vamos a empezar por ahí con la masterclass de administración de proyectos. Miren, normalmente tendríamos que estar por acá proyectando, pero honestamente hubo un problema medio severo. Bueno, no severo, realmente no, tampoco es para exagerar, pero sí no va a ser posible que me conecte y que pueda transmitir hasta dentro de 30 minutos. Sin embargo, eso no me excluye a poder platicar sobre administración de proyectos. Pues voy a aprovechar y voy a compartirles un poquito de lo que conozco en relación a administración de proyectos y pues va a ser a manera de podcast, ni modo, no hay de otra. Pero no se preocupen, espero que les guste, que consideren que sea algo útil y que les resuelva alguna que otra duda que tienen. Antes de moverme, me gustaría saber si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha adecuadamente? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias y una disculpa por este inconveniente. Empezando por el tema de administración de proyectos, primero les quiero platicar un poquito de la importancia de este tipo de situaciones. La administración de proyectos la usamos siempre. Para quienes han tenido la fortuna de casarse, quienes han tomado alguna vez vacaciones, quienes han planificado algún cambio, quienes han remodelado una casa, todos estos son ejemplos de proyectos. Y nosotros tenemos que aprender como directores de proyectos a manejar las 6 restricciones de la administración de proyectos. Si tienes lápiz y papel a la mano, te invito a que apuntes este concepto. Las 6 restricciones de la administración de proyectos son tiempo, costo, calidad, riesgos, interesados y decíamos calidad, tiempo, costo, interesados, riesgos. Y con esto vamos a empezar a definir y alcance. Y con estas 6 restricciones es con las que trabajamos cada uno de nosotros que somos directores de proyectos. Aquí hay 2 tipos, le llamamos de metodologías de dirección de proyectos, porque yo sé que a lo mejor alguno de ustedes está familiarizado con las metodologías ágiles. Y a lo mejor dice, oye, es que el Kanban, oye, es que el Scrum Master, oye, es que la gráfica de quemados. Bueno, te voy a platicar sobre la diferencia entre los proyectos ágiles y los proyectos en cascada. Y vamos a ver un poquito cómo es que cada uno tiene que ver con el otro. Primero, la metodología ágil nace por el tema del manifiesto ágil, que fue algo que se le ocurrió a un buen ingeniero de software que hizo un retiro por ahí en unas montañas con otros ingenieros de software y dijo, ¿sabes qué? Vamos a crear el manifiesto ágil. Y el manifiesto ágil nos ayuda para desarrollar software de mejor manera. Y la idea es entregar valor lo antes posible. De hecho, esto se hace a través de algo llamado sprints, que sprints son normalmente una cantidad de trabajo que puedes completar en 2 semanas. Y tienen que ser equipos autodirigidos. Es decir, a diferencia de un project manager como tal, realmente lo que buscamos es sí existe la figura del project manager, pero no está como tal un cronograma, por ejemplo. Y de hecho la metodología ágil, si bien es cierto, lo que busca es tener un alcance iterativo, o sea que un alcance que vaya cambiando. Por eso se relaciona mucho con el desarrollo de software. Imagínate la aplicación de Uber. La aplicación de Uber es muy diferente ahorita a como fue hace 1 año o 2 años. Bueno, todo ese tipo de cambios que ha habido en la aplicación se hace a través de completar historias de usuario, que las historias de usuario son cosas que el usuario va a poder hacer en tu plataforma o en tu software o en tu proyecto y a partir de ahí se va entregando el valor. Eso es en la metodología ágil. Para que sea un alcance con metodología ágil tiene que ser iterativo, o sea que vaya cambiando a través del tiempo. Es decir, la metodología ágil está pensada para proyectos cuyo alcance va cambiando de manera rápida a través del tiempo.
Por eso se relaciona mucho con la industria del software. Esto no quiere decir que no se pueda usar en proyectos normales. Por supuesto que se puede adherir y tú puedes tener, cuando hablamos de dirección de proyectos, no hablamos como tal de una metodología, porque no es una receta. Se le llama marco de referencia. De hecho, en inglés hay cuando tú te vas a certificar como Scrum Master, por cierto, yo soy Scrum Master y también soy director de proyectos ante el PMI, te habla de algo llamado el way of work en la metodología ágil, o sea, la manera en la que vas a trabajar. Y esto es un libro de cerca de 600 páginas, si no mal recuerdo, donde te da varios marcos de referencia. ¿A qué me refiero? No son recetas, son marcos de referencia que tú puedes tomar lo que creas más conveniente de cada uno de ellos y adecuarlo a cómo vas a estar trabajando en tu proyecto. O sea, la metodología ágil utiliza marcos de referencia, no es que utilice como tal una metodología, no es una receta, ¿ok? Pero no estamos aquí para hablar a detalle de la metodología ágil, sino más bien vamos a hablar un poquito acerca de la metodología en cascada. Y en la metodología en cascada, en la sexta edición del PMBOK, que todavía me parece que apenas este año ya cambió el examen, antes era con esa sexta edición, ahorita creo que ya cambió la séptima, pues manejaba los 49 procesos y 10 áreas de conocimiento y las 5 fases en la dirección de proyectos. Y lo que busca es que tú puedas definir adecuadamente las 6 restricciones y que trabajes con ellas. De hecho, más del 60% del trabajo de un proyecto, más del 60% del éxito de un proyecto se basa en la planeación. Y muchas de las áreas de conocimientos relacionadas a la dirección de proyectos tienen que ver precisamente con la planeación. Entonces, tú te vas a encontrar temas como la gestión de riesgos, la gestión de la integración del alcance, la gestión de la integración del proyecto, la gestión del alcance, la gestión de la calidad. Y lo que buscas es que tú tengas reglas para cómo vas a gestionar eso del proyecto. Un proyecto típico no empieza por el Gantt. De hecho, un error muy común es que tú digas, sabes hacer un Gantt, quiere decir que sabes hacer proyectos. Ese es un ejemplo típico de alguien que no conoce sobre dirección de proyectos. Y de hecho hasta dicen, no hombre, es que yo sé de MS Project, de Microsoft Project, entonces yo soy un director de proyectos. Y no es cierto. Antes de llegar a hacer un Gantt, tienes que tener varios elementos. Para empezar, tienes que haber definido quiénes son los interesados de tu proyecto. ¿Y qué es un interesado? Un interesado es alguien que puede verse afectado por el resultado de mi proyecto. Y puede verse afectado de manera negativa o de manera positiva. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la instalación de una línea de corte nueva para mi proceso automotriz, yo tengo muchos interesados. Uno de ellos es el gerente de planta. Otro de ellos es el cliente. Y a lo mejor el gerente de planta y el cliente tienen alto interés y alto poder en que se haga que se instale esta línea. ¿Ok? Pero también tengo otros interesados, como puede ser el supervisor de producción, que puede ser que el supervisor de producción no tenga alto poder, pero sí tiene alto interés en que la línea se haga adecuadamente. Entonces yo tengo que saber cómo voy a gestionar a los interesados. Uno de los puntos importantes es crear el acta de constitución del proyecto, donde le doy la autoridad al director de proyectos y no nada más le doy la autoridad al director de proyectos, sino que también creo o nace de manera formal el proyecto. En el acta de constitución del proyecto tengo el alcance de alto nivel. Ya cuando voy identificando a los interesados, yo voy a empezar a levantar sus requerimientos. A través puede ser de alguna entrevista o demás, voy a empezar a levantar los requerimientos de los interesados. Y gracias a conocer los requerimientos de los interesados,
es que yo voy a crear el alcance del proyecto y tengo que tener un enunciado del alcance del proyecto. En el enunciado del alcance del proyecto también voy a incluir las exclusiones, es decir, qué no está dentro del proyecto. Pero no puedo crear bien el alcance si no tengo identificados a los interesados. Y yo voy a tener requisitos del proyecto que pueden estar ligados, por ejemplo, a un presupuesto y a un tiempo para cerrar el proyecto, y también tengo requisitos del producto del proyecto. Y los requisitos del producto del proyecto son los requisitos de los entregables del proyecto. O sea, yo tengo que tener bien claro desde que cierro la fase de planificación cuáles van a ser los entregables del proyecto, cuáles son las exclusiones del proyecto, cuáles son los riesgos cualitativos y cuantitativos del proyecto, cuál es el presupuesto del proyecto, cuál es el desglose de las actividades del proyecto, cuáles son los paquetes de trabajo que tengo que completar. Y gracias a los paquetes de trabajo, creo yo, la estructura de desglose de trabajo. En inglés es Work Breakdown Structure. Y estos elementos, nada más estoy hablando de la fase de planeación. O sea, todavía me falta incluso ver los requisitos de calidad de cada uno de los entregables. ¿Cuáles son los requisitos o los criterios de liberación de cada entregable? Entonces, los paquetes de trabajo son los principales o entregables o fases de mi proyecto y constituyen la estructura de desglose de trabajo. A partir de ahí, yo puedo empezar a crear ahora sí mi lista de actividades. Y ya con la lista de actividades, ya puedo empezar a hablar de hacer un cronograma. O sea, si te fijas, antes del cronograma hice un montón de cosas. El acta de constitución, el registro de interesados, la recopilación de requisitos, incluso el presupuesto, también el registro de los riesgos, por mencionar algunas, ¿eh? El listado de actividades, secuenciar las actividades, crear la estructura de desglose de trabajo. Y ahora sí, ya con todo eso, más una que otra cosa que se me puede estar escapando, ya creo el cronograma. Pues el cronograma es de las cosas que hago en la fase de planificación, pero que no es lo primero con lo que empiezo en un proyecto. Oye, César, ¿y por qué le llamamos un proyecto en cascada? Bueno, antes de moverme, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer al respecto? ¿Vamos bien? Todo en orden, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, ¿por qué se le llama proyectos en cascada? Bueno, un proyecto en cascada es porque tiene un alcance definido. ¿A qué me refiero con un alcance definido? Yo debo de saber exactamente qué es lo que espero desde el principio. Y por eso es en cascada, porque voy completando los entregables de forma secuencial. Un ejemplo típico de un proyecto en cascada es una remodelación de una casa. Yo no puedo hacer una remodelación de una casa si no conozco exactamente qué es lo que espero de la remodelación de la casa. O sea, cuánto me quiero gastar, qué tiene que incluir, qué tiene que no incluir, cuáles son los acabados. Si yo no conozco eso y empiezo a hacer mi proyecto, pues obviamente va a quedar todo mal. Entonces, ahí simplemente estoy hablando todavía de las fases de planificación. Adicional a las fases de la planificación, hay otra, como puede ser la de monitoreo y control. Y en la fase de monitoreo y control, yo empiezo a hablar de la gestión del valor ganado. Que la gestión del valor ganado es una de las maneras en las cuales yo voy a gestionar, decimos, cómo voy viendo los entregables y cómo voy completando el alcance del proyecto. La gestión del valor ganado son ciertas fórmulas con las cuales voy a conocer qué tanto voy avanzando en mi proyecto. Y son indicadores que me van a decir si voy atrasado, si voy adelantado, y también me van a decir si se ve que voy a cumplir o se ve que no voy a cumplir con los requisitos del proyecto. Entonces, la gestión del valor ganado va de la mano también con el ser un director de proyectos que sepa
qué tan bien o qué tan mal va el proyecto. Y es muy importante tener un equipo de trabajo. En la gestión de los recursos es donde voy a empezar a ver a quiénes necesito en mi equipo y cuándo los necesito. También es muy importante que conozcas la gestión de los riesgos, porque los riesgos no se controlan, sino se identifican y se gestionan. Y estos me pueden afectar también al presupuesto, porque voy a tener, le decíamos aquí, riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Y debo de crear un colchón para riesgos conocidos y para riesgos desconocidos. Entonces, todo esto forma parte de la dirección de proyectos. Un error típico es pensar que un Gantt es un proyecto. No es lo mismo un Gantt a un proyecto. Y yo como director de proyectos debo de primero enfocarme en la planificación. Mientras mejor planifique, mejor va a ser mi resultado. Por eso muchos directores de proyectos fracasan, porque no tenemos el enfoque hacia la planificación. Entre las principales habilidades que uno tiene que desarrollar como director de proyectos es saber comunicar. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que dice, para que pase un problema hay dos opciones. O sabes algo y no lo dijiste, o no sabes algo y no lo preguntaste. Entonces, realmente uno como director de proyectos está el 70% del tiempo comunicando. Si no aprendemos a comunicar de manera adecuada, si no aprendemos a preguntar, si no aprendemos a trabajar en equipo, realmente vamos a fracasar como directores de proyectos. El 70% de los proyectos fracasan por problemas de comunicación. Si no entendemos estos apartados, va a ser muy complicado que podamos tener buenos resultados en el mediano o en el corto plazo. Ok, entonces ya hablamos un poquito de las habilidades que tendría que tener un director de proyectos. Como decíamos, tener liderazgo, saber comunicar, saber hacer equipos de trabajo, conocer a las personas con las que trabaja, ser empático, respetar las diferencias culturales que puede tener entre ellas y aprender de todos. Uno como director de proyectos siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Si crees que sabes todo, ya es de ellos mal. Ahora, nosotros como vemos la certificación de administración de proyectos, no la vemos como si fuera para prepararte para un examen, que eso es lo más común. O sea, lo más común, si tú vas y tomas un curso de dirección de proyectos, te van a enseñar a que te prepares para presentar el examen. Es lo que no quiero. Realmente nosotros tratamos de verlo de una manera práctica. Incluso puede ser que tú quieras trabajar con un proyecto que tengas de tu planta, o bien que tú quieras trabajar con un proyecto demo que nosotros te asignamos en equipo. Y tienes que hacer 3 entregables, que van desde el acta de constitución hasta un cálculo de la gestión del valor ganado, pasando obviamente por un cronograma. Pero el cronograma lo vemos con el software de Project Libre y te enseñamos cómo ir detallando un cronograma y cómo actualizarlo. Porque cada que haces un cronograma, bueno, la primera vez tienes que guardar la línea base. Y esta línea base es sobre la cual vamos a establecer los indicadores conforme vayas avanzando en la consecución de los entregables. Entonces, todos estos elementos forman parte de la dirección de proyectos. Y si tú quieres aprender de manera detallada, no nada más ver la pura teoría, sino generar entregables, trabajar en equipo, te invito a que nos acompañes en nuestra certificación. Sí tengo que ser bien claro con esto. En la certificación de administración de proyectos es un montón de trabajo. Hay mucho trabajo atrás. Y solamente si realmente te interesa y quieres poderlo ver de una manera práctica, es cuando yo sí les digo que se inscriban. Digo, la realidad es que si quieren ver solamente teoría o ejemplos que no son reales, si quieren ver ejemplos de libro, la neta, pues no, les sugiero que no es con nosotros, lo pueden ver en otro lado. Pero sí, la realidad es que nosotros tratamos de verlo de una manera muy aterrizada. Incluso nos ha tocado ver, por ejemplo, apoyar emprendimientos. No, te voy a mostrar un caso en la certificación de cómo ayudamos a que se instalara un taller de soldadura.
y cómo fue la primera DT, la segunda DT, la tercera DT, y que vean los cambios. Y es sorprendente lo mucho que se ahorraron al aprender a administrar proyectos. Oye, César, pero ¿cómo que se ahorraron dinero? Claro que sí. Conforme estaban en la etapa de planeación, se dieron cuenta que había cosas que no habían contemplado en el presupuesto, que si no las hubieran puesto, gracias a haberlas descubierto, haciendo las preguntas adecuadas en el momento correcto, les hubiera salido carísimo este proyecto de la ejecución de un taller de soldadura. Te voy a mostrar todo eso completo. Incluso también nos tocó en esta generación pasada ayudarle a alguien con la implementación de TPM y de 5S en unas áreas de unas inyectoras. Ese proyecto también te voy a explicar qué fue lo que consideró esta persona y cómo lo fue llevando. Y es un proyecto perfectamente en cascada. Oye, pero es que esto tendría que ser con un evento Kaizen, que no sé qué. No te preocupes, se puede. Las herramientas que vamos a ver para dirección de proyectos se pueden aplicar para proyectos de implementación de herramientas de otros sistemas. Incluso nos tocó apoyar para realizar esto para la implementación de SAP en un área. Y utilizamos estas herramientas. Uno de los primeros proyectos que debemos hacer como directores de proyectos es crear nuestra PMO. ¿Qué es una PMO? Una oficina de dirección de proyectos. La oficina de dirección de proyectos es quien me dicta los estándares y mejores prácticas en la dirección de proyectos en mi área. Y es quien me dice cómo debo de trabajar en cuanto a dirección de proyectos. Te voy a explicar qué es esto y cuáles son los elementos que contiene, ya que estemos por allá en la certificación. Pero bueno, la verdad es que te quiero pedir una disculpa por no haber podido conectarme. Realmente vengo pues manejando, todavía falta bastante tiempo para que llegue a mi casa, que es la tuya. Yo me llamo César Carreón. Espero que esta plática sobre dirección de proyectos te haya sido útil, al menos hayas aprendido otros conceptos nuevos. Si gustas, puedes dejarme un mensaje en nuestros grupos de WhatsApp y con gusto te ayudamos. Y ya para finalizar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o hay algún comentario que quieran platicar acerca de dirección de proyectos. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. La verdad, una disculpa por este inconveniente. O quienes nos siguen semana a semana en nuestros masterclass saben que es algo que nunca me ha pasado. Pero pues como decimos siempre, el show debe continuar. Les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya gustado. Y si me mandan un WhatsApp, les mando por ahí el PM Box de la sexta edición y otros libros. Incluso sin problema por este inconveniente. Quienes se inscriban a la certificación y dicen que vieron, que escucharon la grabación, van a tener un descuento de 1,000 pesos. Pero solamente los que hayan escuchado la grabación y le van a decir a nuestros... a nuestros